Hola a todos, en el día de hoy seguimos con los temas de optimización. Para el siguiente ejercicio nos dicen que determinemos la mayor área que puede encerrar un triángulo rectángulo cuyo lado mayor mide 1 metro. Entonces, como primer paso, nosotros vamos a dibujar e identificar las incógnitas y los datos conocidos. Bueno, entonces dibujamos el triángulo rectángulo y ubicamos sus lados. Por ejemplo, X será la base del triángulo, Y será la altura del triángulo. Y como nos dicen que su lado mayor mide 1 metro, o sea, este será la hipotenusa, medirá 1. Para el siguiente paso nos dicen que planteemos una función que hay que maximizar o minimizar. En este caso nos piden que maximicemos el área del triángulo. Recordemos que el área de un triángulo rectángulo es base por la altura entre 2. Entonces la base de este triángulo será x, lo multiplicamos por y, que es la altura, y lo dividimos entre 2. Observamos que esta función del área está en función de dos variables, de x y de y. Por lo tanto, tendríamos que encontrar una ecuación que relacione estas variables y luego de eso poder despejar una y reemplazarla en la función esta del área para que esta me quede en función de una sola variable. Ahora, ¿dónde podemos encontrar esta ecuación que nos piden? Si nosotros leemos el problema y también podemos observar acá en la figura, nos dicen de que la hipotenusa de este triángulo mide 1. Entonces, recordando el teorema de Pitágoras, la suma de los catetos al cuadrado, que sería x al cuadrado más y al cuadrado, será igual a la hipotenusa al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado que vendría a ser 1. Ahora en el siguiente paso despejaremos una variable de la ecuación y la sustituiremos en la función original de modo que esta nos quede en función de una sola variable. Entonces x a la 2 más y a la 2 igual a 1, en este caso despejaré la variable y, entonces x a la 2 pasará del otro lado con signo contrario y me queda y a la 2 igual a 1 menos x al cuadrado. Luego de esto, para poder deshacernos de este 2, nosotros aplicaremos raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. Entonces vemos que este 2 con esta raíz se me cancelan y me queda que y será igual a la raíz de 1 menos x a la 2. Luego de esto, simplemente será reemplazar el valor de y acá en la función original y me queda que el área, ahora sí en función de una sola variable, será igual a x medio por la raíz de 1 menos x a la 2. El siguiente paso será derivar la función e igualar a 0 para encontrar todos los valores críticos en x. Observamos que esta derivada es la derivada de un producto. Por lo tanto, la derivada será igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, la derivada de x medio simplemente será 1 medio, luego multiplicado por la raíz de 1 menos x a la 2, más el primero sin derivar, x medio, por la derivada del segundo. Observamos que esta raíz la convertimos en 1 medio. Entonces la derivada de esta expresión la resolveré por acá aparte. Observamos que para resolverla simplemente aplicamos la derivada de la regla de la cadena, en la que bajamos el 1 medio, multiplicamos a 1 menos x a la 2 a la 1 medio menos 1, que es menos 1 medio, por la derivada interna. En este caso la derivada de 1 menos x a la 2 es menos 2x. Luego observamos que al multiplicar 1 medio por menos 2x, se me cancela este 2 con este 2 y simplemente me va a quedar menos x. Acá aplicamos la siguiente propiedad: si tengo una expresión que está elevada a un exponente negativo, yo puedo bajarla como un exponente positivo. Entonces me va a quedar menos x por 1 entre 1 menos x a la 2 a la 1 medio. Luego de esto simplemente multiplico menos x por 1, me da menos x. Y luego este exponente yo lo vuelvo a colocar como una raíz y me va a quedar la raíz de 1 menos x a la 2. Ya luego de esto simplemente volvemos a reemplazar acá en la derivada. Entonces me va a quedar que la derivada del área será igual a 1 medio por la raíz de 1 menos x a la 2 más x medio por menos x entre la raíz de 1 menos x a la 2. Nosotros observamos que esta x multiplicada con esta x me da x al cuadrado. Y este 2 va a multiplicar al denominador. Y me queda 2 por la raíz de 1 menos x a la 2. Más por menos menos. Y entonces esta será la derivada de la función. Pero vemos que esta función podemos seguir simplificándola. Este es un medio que observamos acá, podemos sacarlo como factor común. Y si volvemos a multiplicar, simplemente me va a dar esto. Lo sacamos y me queda 1 medio por la raíz de 1 menos x a la 2 menos x a la 2 entre la raíz de 1 menos x a la 2. Si nosotros colocamos un 1 debajo de esta raíz, vemos que podemos hacer esta recta de fracciones aplicando el método de la carreta feliz, en el que nosotros multiplicamos la raíz de 1 menos x a la 2 por la raíz de 1 menos x a la 2. Luego viene 1 por x a la 2 y me queda menos x a la 2.
y luego multiplicamos abajo este 1 por la raíz de 1 menos x a la 2 y simplemente me queda la raíz de 1 menos x a la 2. Una vez que hacemos esto, nosotros sepamos que acá tenemos las mismas expresiones. Si nosotros la multiplicamos nos va a quedar elevado al cuadrado. Me queda la raíz de 1 menos x a la 2 elevado al cuadrado. Por lo tanto, este cuadrado se nos puede cancelar con esta raíz. Y simplemente me queda el numerador 1 menos x a la 2 menos x a la 2. Vamos a simplificar términos semejantes. Por ejemplo, este menos x a la 2 menos x a la 2 es igual a menos 2x a la 2. Y por último ya volvemos a multiplicar este 1 medio, multiplicando este 1 por el numerador y el 2 por el denominador. Entonces me va a quedar de que la derivada de esta área, ahora sí simplificada, será igual a 1 menos 2x a la 2 entre 2 por la raíz de 1 menos x a la 2. Ahora nos tocaría igualar esta derivada a 0. Ahora para despejar esta x, vemos que este denominador lo podemos pasar del otro lado a multiplicar con el 0. Entonces simplemente a multiplicar con el 0 me da igual a 0. Me quedará 1 menos 2x a la 2 igual a 0. Este 1 que está acá positivo lo podemos pasar del otro lado con signo negativo y me queda menos 2x a la 2 igual a menos 1. Este menos 2 lo podemos pasar del otro lado a dividir y me queda que x a la 2 será igual a menos 1 entre menos 2. Menos entre menos más y me queda que x a la 2 será igual a 1 medio. Para deshacernos de este 2 podemos sacar raíz en ambas partes de la ecuación y me queda que x será igual a más o menos la raíz de 1 medio. Como en este problema estamos trabajando con longitudes, quiere decir que siempre serán positivas, por lo tanto no tomaremos la solución negativa, simplemente la positiva, la raíz de 1 medio. Esta raíz, aplicando propiedad a la raíz, podemos repartir tanto para el numerador como para el denominador y me queda la raíz de 1 entre la raíz de 2. Luego sabemos que la raíz de 1 simplemente será 1 y nos quedará 1 entre la raíz de 2. Podemos también racionalizar el denominador, o sea, eliminar la raíz que tiene el 2 acá abajo. Para esto multiplicaremos tanto arriba como abajo por la raíz de 2. Entonces 1 por la raíz de 2 simplemente es raíz de 2 y raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado. Entonces simplemente será 2. Entonces raíz de 2 entre 2 será el valor crítico en x. Ahora en el siguiente paso tenemos que determinar si en x igual a la raíz de 2 entre 2 hay un punto máximo o un punto mínimo. Para esto nosotros podemos utilizar el criterio de la primera derivada o el de la segunda. Recordemos que en el de la segunda nosotros evaluamos el punto crítico en la segunda derivada. Por lo tanto, en ese caso tendríamos que volver a derivar esta derivada. Pero como en este caso observamos que esta expresión está un poco tediosa de volver a derivar, entonces en este caso yo utilizaré el criterio de la primera derivada, en la cual nosotros tomábamos valores de prueba antes y después del punto crítico y evaluábamos cómo se comportaba la primera derivada al pasar por el punto crítico. Para lo cual trazaremos esta recta que representa nuestro eje X. En ella ubicaremos el valor crítico raíz de 2 entre 2 y luego de eso procederemos a elegir un valor de prueba de este lado y de este lado del intervalo. Pero eso sí, como observamos que esta función tiene una raíz, tenemos que tener cuidado con el dominio, debido a que los valores de prueba que cojamos tal vez no estén dentro de él. Ahora, nosotros podemos sacar el dominio de nuestra función objetivo de una forma matemática o simplemente podemos hacerlo al ojo, por decirlo de alguna manera. En este caso, al analizar el dominio de esta función, nosotros sabemos de que x es una longitud y por lo tanto en este caso si es igual a 0 quiere decir de que no va a haber un triángulo. Tampoco puede ser negativo porque no tendría sentido. También vamos a analizar lo que está dentro de la raíz. Nosotros vemos de que si x vale 1, entonces me queda 1 al cuadrado y al restar 1 menos 1 me dará 0. Si la raíz es 0, entonces al multiplicar con x medio me queda que el área será igual a 0, lo cual no puede ser posible, debido a que si es 0 quiere decir de que no habrá ningún triángulo. También vemos de que si nosotros le damos valores mayores que 1 a esta x, vemos que lo que está dentro de la raíz se vuelve negativo y esto no puede ser posible. Entonces llegamos a la conclusión de que x tiene que ser mayor que 0 y menor que 1. O sea, el dominio del área será igual al intervalo abierto de 0,1. Luego de eso ya procederemos a elegir los valores de prueba. En este caso tomaré el 1 medio, o sea el 0,5 y el 4,5 o 0,8. Procederemos a reemplazar estos valores en la primera derivada y para 1 medio
la derivada será 0,9, mayor que 0, y por lo tanto en este intervalo la derivada será positiva, o lo que es lo mismo, en este intervalo la función será creciente. Luego para 4 quintos, al reemplazarlo en la primera derivada, nos da menos 0,23, o sea, menor que 0, negativo. Entonces para este intervalo la derivada será negativa. Sabemos que cuando sucede esto, que la función pasa de tener una derivada positiva y luego en un punto crítico pasa a ser negativa, entonces ese punto crítico será un máximo. Y como último paso, nos faltaría encontrar la otra incógnita, o sea, y. Para esto simplemente utilizaremos la ecuación que ya habíamos calculado antes, donde y era igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado. Reemplazaremos el valor de x, que era la raíz de 2 entre 2, y haciendo estas operaciones podemos llegar a la conclusión de que y es igual a la raíz de 2 entre 2. Entonces estas serán las dimensiones para este triángulo. También podemos hallar el área máxima simplemente reemplazando los valores de x y de y en esta función. O también podemos reemplazar solo el valor de x en la función del área que simplemente dependía de una sola variable. Entonces, al reemplazar estos valores, la raíz 2 entre 2 por la raíz 2 entre 2 entre 2. Y simplificando esta fracción, encontramos que el área máxima será igual a 1/4. Ya con estos valores podemos concluir de que para que el triángulo tenga un área máxima teniendo una hipotenusa de 1 metro, entonces su base debe ser igual a la raíz de 2 entre 2 metros, su altura también debe ser igual a la raíz de 2 entre 2 metros y la altura máxima que este tendrá será igual a 1/4 metros al cuadrado.